función f de x igual a k sobre x y sus desplazamientos. A esta función f de x igual a k sobre x, donde k debe ser un número real diferente de 0, se le llama función de proporcionalidad inversa. Vamos a darnos cuenta al hacer un ejemplo que cuando el valor absoluto de x aumenta sin límites, entonces la gráfica de f se acerca al eje x sin llegar a cortarlo, sin tocarlo. Además, si este mismo valor absoluto se acerca a 0, entonces la gráfica de f de x se acerca al eje y también sin llegar a cortarlo. Todo esto nos indica que esta función de proporcionalidad inversa no posee intersecciones con los ejes de coordenadas, de tal manera que al eje x y al eje y se le llama asíntota horizontal y asíntota vertical respectivamente de la gráfica f de x igual a k sobre x. Entonces voy a graficar la función f de x igual a 2 sobre x. Esto lo vamos a hacer solo para que veamos la forma de esta gráfica, cómo es que si al crecer el valor absoluto de x, pues tiende a tocar al eje x y a tocar al eje y, pero sin llegar a cortarlos. Entonces, tengo acá la tablita. Los valores que le damos a x son un tanto convenientes, de tal manera que al ir haciendo la división nos vayan dando valores que podamos graficar fácilmente. Si tenemos la función f de x igual a 2 sobre x, vemos que se cumple, k debe ser diferente de 0 y obviamente el valor de x no puede ser 0 también, porque sabemos que esa división sería indefinida. Si nosotros dividimos 2 entre menos 8, nos sale que es menos 0.25. Si dividimos 2 entre menos 4, pues sabemos que es menos 0.5. 2 entre menos 2 sería menos 1. 2 entre menos 1 sería menos 2. 2 entre menos 1 medio nos daría menos 4. 2 entre menos 1 cuarto nos daría menos 8. Y acá empieza a repetirse pues los mismos valores, nada más que positivo. Tendríamos, acá sería 8, acá sería 4, acá sería 2 entre 1 sería 2, 1, 0.5 y 0.25. Si graficamos esto, entonces vamos a ver lo que sucede. Al graficar tendríamos menos 8, vamos a ver menos 8 hasta menos 0.25, más o menos le vamos a poner por acá el puntito. Luego tenemos menos 4, menos 0.5, luego tenemos menos 2, menos 2, hasta menos 1, menos 1, menos 2, menos 1 medio, sería hasta menos 4, estamos acá, y tenemos menos 1 cuarto hasta menos 8, menos 1 cuarto hasta menos 8, y ahí es donde podemos ir observando cómo a medida el valor absoluto de x crece, y a medida x se acerca a 0, a medida x está para acá, tiende a tocar al eje de las x, y a medida x se acerca a 0, tiende a tocar al eje de las y, tiende a tocarlo, pero no lo toca. Luego tenemos los otros valores, hemos llegado hasta menos 1
cuartos. Vamos con un cuarto hasta 8. Un cuarto hasta 8. Tenemos un medio hasta 4. Estamos por acá. Tenemos luego 1,2, 1,2, 2,1, 4,05 y 0,25 más o menos por acá. De tal manera que si nosotros unimos esos puntitos, ahí obtenemos la gráfica de la función de proporcionalidad inversa. Vamos a ver cómo nos quedaría. Tocando todos los puntitos graficados, más o menos estamos con esta gráfica. Y aquí tenemos ya la función de proporcionalidad inversa. Entonces vemos por qué el eje de las X y el eje de las Y se convierten en asíntotas, porque llega lo más cerca posible de ambos ejes, pero sin tocarlo. Esa es la forma de cómo graficamos esta función. Y hay una segunda parte en donde se nos dice que si g de x es la función cuya gráfica resulta de desplazar la función f de x, vamos a ver, la función f de x igual a k sobre x, p unidades horizontalmente y q unidades verticalmente. Entonces ahí hay una información importante: quién va a ser p y quién va a ser q. P va a ser el desplazamiento horizontal y Q va a ser el desplazamiento vertical, de tal manera que ya sabemos nosotros por los contenidos anteriores entonces que si P es mayor que 0 se va a desplazar hacia como es el desplazamiento horizontal, entonces hacia la derecha, y si P es menor que 0 entonces se desplaza hacia la izquierda. Además, si Q es mayor que 0, entonces el desplazamiento es hacia arriba. Y si Q es menor que 0, entonces el desplazamiento es hacia abajo. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta esto, decíamos que si g de x es la función cuya gráfica resulta de desplazar la de f de x, p unidades horizontalmente y q unidades verticalmente, entonces vamos a tener que la función g de x va a ser igual a k sobre x menos p más q. Esta función es importante porque en los ejercicios que nos piden en los problemas nos dicen, usando las funciones f y g del problema inicial. En el problema inicial yo solo hice f de x igual a 2 sobre x y g de x era igual a menos 2 sobre x. Entonces, usando estas dos, dice: encontremos las ecuaciones de las funciones cuyas gráficas resultan de desplazar la de f y la de g, p unidades horizontalmente y q unidades verticalmente. Lo que vamos a hacer acá es simplemente sustituir o identificar cuánto vale p y q y sustituirlos en esta ecuación que tenemos. Entonces, vamos a hacer el literal b como ejemplo. En el literal b me dice que p vale menos 2 y que q sería 1. Eso está diciendo que 2 unidades horizontales y una unidad vertical. Como es negativa, iría hacia la izquierda, y esta, como es positiva, iría hacia arriba. Entonces, usando esta original, f de x, si f de x es igual a 2 sobre x, entonces, ¿cómo me quedaría? Sabiendo que voy a aplicar esta fórmula, ¿cómo me quedaría?
f de x sería 2 sobre, vamos a escribir la fórmula para hacer la sustitución. Dice que k sobre x menos p más q. Entonces me quedaría que f de x va a ser igual a, ¿cuánto vale k? Para mí sería 2 sobre x, ¿cuánto vale p? Menos 2. Entonces, menos 2 más q, que vale 1. Entonces f de x va a ser igual a 2 sobre x, menos por menos me da más 2 más 1. Y esa sería f de x. Ahora vamos a hacer g de x. G de x era la original menos 2 sobre x. Yo quiero llevarla a la forma, vamos a ver, dice k sobre x menos p más q. Y hacemos lo mismo, entonces g de x va a ser igual a menos 2 sobre x menos 2 más 1. Entonces g de x va a ser igual a menos 2 sobre x más 2 más 1. Y ahí tendríamos la respuesta. Eso sería lo que vamos a hacer en cada uno de los problemas.